¿Qué población está consumiendo estas nuevas drogas? ¿Dónde se encuentran los consumos más problemáticos, por ejemplo, también en los impactos que genera? Sí, en el terreno de las nuevas drogas, en este momento uno podría catalogarlas como drogas más bien de nichos. Por ejemplo, se habló en este panel del TUSI, hay un uso muy incipiente de algunos opioides que al parecer estarían dando algunas señales de alerta sobre el problema de las drogas en Chile, pero eso a nivel poblacional sigue siendo bastante invisible y sobre todo cuando se analiza en términos de los instrumentos clásicos de medición del consumo de sustancias como las encuestas nacionales, eso todavía está muy en niveles muy bajos. Por lo tanto, hay grupos en los cuales eso se estaría concentrando, por ejemplo, en nichos de música electrónica o de música urbana o con algunas prácticas. Hace poquito también hizo mucho ruido también un estudio a propósito del uso sexualizado de drogas. Como ese tipo de grupos son los que al parecer estaría impulsando el consumo de estas nuevas drogas que se conocen en el mercado, como hablamos del TUSI u otros. Perdón, ¿asociados a algún grupo etario, por ejemplo? Siempre el consumo se concentra principalmente en los grupos jóvenes, siempre los picos de consumo de todas las sustancias, esto incluye alcohol, se concentra principalmente en la población joven donde el pic tiende a llegar entre los 23 y 24 años, eso puede variar un poquito dependiendo de la sustancia, pero generalmente está concentrado en esos grupos etarios. ¿Y en grupos socioeconómicos hay alguna diferencia o son transversales la presencia de esta droga? Todavía yo no me atrevería a sacar una conclusión clara a propósito de eso. Por ejemplo, hay sustancias que no son precisamente nuevas, pero por ejemplo, pasta base, que sabemos que se concentra en grupos socialmente más desfavorecidos. Hay drogas que están asociadas a sectores económicamente más pudientes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, generalmente las drogas de diseño, como no sé, el éxtasis. Presumiría que el TUSI, por ejemplo, que es lo que hemos hablado como el principal ejemplo de droga nueva, es más bien transversal. Yo no me atrevería a hacer una clasificación clara en términos de nivel socioeconómico de esta droga. ¿Y hoy día qué impacto está causando o se ha visto que causa el consumo de drogas en esa población, en la población adolescente y joven? O sea, se conversó en este panel. ¿Sí? Uno de los principales problemas del consumo, sobre todo en población joven y sobre todo mientras más temprano el consumo, está en los riesgos potenciales a futuro. Yo diría que hay un efecto agudo del consumo de drogas, y esto va desde alcohol hay un efecto agudo que tiene que ver principalmente con los aspectos conductuales asociados al consumo. Por ejemplo, el incurrir en conductas que son de riesgo, conducta sexual de riesgo, violencia, conducción y todo eso que expone a quienes consumen a un riesgo elevado de tener algún accidente, alguna lesión. Y hay un consumo y hay unos efectos que son a más largo plazo, tiene que ver con la sostenibilidad del consumo, por ejemplo, con un aumento de una probabilidad de desarrollar trastornos por consumo de sustancias y eventualmente algunos problemas físicos también. Y yo te preguntaba desde el punto de vista social, de la sociedad, el consumo y el nivel de consumo que hay en Chile ahora, ¿ha manifestado algunos efectos, por ejemplo? Es una pregunta que la verdad no te puedo responder con exactitud porque es muy complejo hacer un análisis causal de los efectos que puede tener el consumo, sobre todo de drogas nuevas, a nivel social, porque son generalmente efectos o impactos muy locales que son difíciles de captar a nivel poblacional. Perfecto. Y ahora voy a invertir la pregunta. Factores sociales, ambientales, que se puedan asociar al consumo o a la predisposición al consumo, sobre todo en los adolescentes y jóvenes. Sí, yo diría que son los factores clásicos descritos en la literatura epidemiológica que tienen que ver con condiciones sociales, por ejemplo, de vulnerabilidad, cuestiones relacionadas con acceso a
bienes y servicios básicos, con oportunidades para desarrollarse, por ejemplo, o insertarse socialmente, ya sea en el ámbito laboral, educacional, y por eso siempre hay una gradiente muy clara de los problemas relacionados con el consumo, con el nivel socioeconómico, donde claramente los niveles socioeconómicos más bajos tienen mayores riesgos, mayores probabilidades de desarrollar trastornos por consumo de sustancias y mayores riesgos asociados al consumo de sustancias. En ese sentido, pero eso es bastante transversal yo diría, a la mayoría de los problemas de salud. Digamos que en general las poblaciones o los grupos socialmente más desfavorecidos, llamémoslo de esa forma, tienden a concentrar la mayor cantidad de problemas